Capaces, un podcast para reivindicar el poder de las personas comunes. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Capaces Podcast. Hoy tengo un invitado que me hace mucho honor poder tener acá porque tiene una historia muy inspiradora. Cuando la escuché dije, por favor, tienes que acompañarme en este podcast. Un poco difícil que viniera a Bogotá porque no vive en la ciudad, pero ahora que lo logramos, un éxito. Gracias, Tao, por aceptar mi invitación. Hola Mafecita, hola a todos los que escuchan Capaces. Pues para mí también yo creo que es un honor doble porque pues soy oyente del podcast desde que te conocí. Me llamó mucho la atención poder escuchar historias de personas como tú dices del común, que igual parto de que todos somos iguales, pero chévere escuchar esas historias que casi nunca tienen un espacio. Y desde ahí me hice fan desde la historia de Elkin en adelante. Me encantó el podcast, entonces es doble porque por un lado pues soy un oyente, pero también chévere poder venir a compartir mi historia. Me pone aún más feliz poder tener acá a un fiel oyente. Su nombre es Gustavo Buitrago. Vamos a centrarnos hoy en el tema de cómo el deporte puede a la final salvar vidas y también cómo después de que te salva la vida, cómo encuentras en el reconocimiento y demás que hayas podido lograr una voz también, alzar tu voz por aquellos que no tienen voz, como darle un doble sentido, que el deporte haya salvado tu vida, pero también luego hayas querido usar todo ese reconocimiento para poder ayudar a otros. Sí, no, eso que dices y cómo lo quieres llevar me parece genial. Creo que nunca nadie había resumido como mi historia de forma tan bonita y Chao. me gusta Gracias. demasiado eso que dices. Gracias. Bueno, eh, empecemos contándole a las personas que nos están escuchando qué haces, a qué te dedicas actualmente. Pues bueno, yo soy un deportista de alto rendimiento. Mi deporte se llama trail running, que básicamente es correr, pero correr en las montañas, básicamente es subir y bajar montañas. Las carreras que hago más o menos hay carreras desde 1 hora hasta he corrido carreras de 7, 8 horas. Nada, creo que tengo varias actividades, pero todas están relacionadas a la montaña. No vería mi vida sin la montaña. Entonces, bueno, actualmente soy pues un deportista que se dedica a esto. Tengo la oportunidad de ser patrocinado por Merrell, ser patrocinado, perdón, por el Skyrunning, que es uno de los circuitos más importantes del mundo. Y básicamente me dedico a eso actualmente. Y además verlo correr es como lo digo, verlo correr es ver como a un Superman, porque es un deporte también muy exigente. Pues hay gente obviamente que hace maratones y demás, tienen bastante exigencia, pero además hacerlo en la montaña, con más altura, Claro. también pues jugando con las alturas y también teniendo en cuenta todo el tema de que el terreno es muy diferente. Entonces sí es muy retador y eres una de las personas que he visto como en el deporte más admirables justamente por tu rendimiento físico. Sí, nuestro deporte básicamente, digamos que como tú lo dices, es demasiado entretenido porque la montaña nunca es igual. Digamos que muchas veces recibo la pregunta de por qué no corro en calle y me parece que la calle igual me parece un poco monótona. Siempre igual repites lo mismo, ¿no? Por más de que vas pasando por diferentes calles, el terreno en sí es el mismo, pero la montaña te hace pasar, incluso en carreras está donde empiezas, no sé, sobre el nivel del mar y puedes terminar a la nieve o incluso cerca. Entonces pasas pisos térmicos, pasas un montón de obstáculos y creo que eso es lo que hace más entretenido mi deporte. Yo no conocía tu deporte hasta que te conocí a ti. Súper. Porque yo decía como, pues cuando ya tú empezaste a contarnos del deporte y demás, yo dije, "Ah, no me podía ni siquiera imaginar que había gente que hacía eso, además por lo exigente. Y bueno, justamente como no lo conocía, no conocía, digamos, como mucho, también nunca había oído mencionar del trail running, pero ahora sí he escuchado un poco más y a hoy hay mucha más gente haciéndolo que cuando comenzaste. Sí, claro, yo empecé más o menos al igual que tú, no conocía qué era el trail running. Yo creo que de pequeño me hubieran preguntado a qué te quieres dedicar y lo último que hubiera dicho era ser corredor de montaña, porque ni siquiera me lo planteaba, ni siquiera sabía que existía, pero a medida que fui entrando como a este mundo, que seguro más adelante les contaré como la historia y cuál fue ese inicio,
me fui dando cuenta de que hay muchas personas, pero claramente en el último tiempo se ha ido disparando este tema. Yo creo que también a partir de la pandemia, las personas se dieron cuenta que estar al aire libre era más que un gusto, una necesidad. Entonces yo creo que a partir de eso, cada vez más las personas quieren correr, pero idealmente en la naturaleza. Sí me gustaría que comenzáramos entonces por ahí. ¿Cómo llegaste a este deporte? ¿En qué situación de tu vida te encontrabas? ¿Cuántos años tenías? Bueno, actualmente cuántos años tienes y en ese momento cuántos años tenías. Yo tengo 28 años y digamos que la historia del trail running creo que se remota más o menos hace como unos 9 años, no porque haya empezado 9 años, sino yo pienso que el desenlace de mi vida me empezó a llevar desde ahí, hace más o menos 9 años. Entonces, creo que como muchas personas que nacen en Colombia, yo creo que en los países latinoamericanos, sobre todo chicos, sueñan con ser futbolistas. Yo era una de estas personas. En mi caso, siempre desde pequeño, con la ayuda de mis papás, intenté como enfocarlo. O sea, desde pequeño estuve en equipos, estuve en escuela, lo estuve intentando de una forma y otra, y era algo que nos tomábamos demasiado en serio en mi casa. Sin embargo, yo creo que, bueno, el fútbol, yo creo que una de las cosas que tiene complejas, más allá de que mucha gente lo sueña, entonces entre más gente lo sueña, pues los espacios son más reducidos, pero más allá de eso es que tú a los 17 18 años ya eres viejo. Y normalmente a los 17 18 años yo siento que uno está desarrollando muchas capacidades, sobre todo internas, emocionales, que para que tú a los 17 ya seas un deportista de alto rendimiento con la mentalidad que eso demanda, no es nada fácil. Entonces, yo creo que tenía muchas cualidades físicas, muchas cualidades técnicas, tenía como un talento para poderlo desarrollar. Sin embargo, creo que la parte como mental, la parte interna se me dificultaba mucho. Entonces, recuerdo que yo estaba jugando para el Patriotas en Tunja, más o menos como a los 17 18 años. Y un día dije, no puedo más con esto, no, no voy más con la presión, no sabía manejar lo que era compararme con mis compañeros, lo que era manejar que hoy venía a mirarte de pronto un empresario, de que se abría una oportunidad, de que se cerraba. Yo creo que como los caminos de la vida, yo no los sabía manejar en ese momento, tampoco tenía como un acompañamiento al respecto. Entonces un día como de tanta vaina que sentía adentro que no sabía qué nombre ponerle, yo dije, no doy más, no doy más y no continúo más en este sueño, por más de que eso para mí era desgarrador porque era mi sueño de niño, mi Y más sueño estando ya ahí, en más ese equipo. estando de una u otra forma cada vez más cerca, y en ese momento que lo abandoné, alguien diría, bueno, es que de pronto ya no tenía más oportunidades. No, todo lo contrario, tenía varias oportunidades porque había hecho un último torneo que hacen en Bogotá, había sido el goleador, había sido como la figura del torneo, y recuerdo que tenía oportunidades del Tolima, oportunidades de Santa Fe, pero yo un día dije no puedo más como con lo que estoy sintiendo acá adentro. Entonces decido abandonarlo, y en ese momento yo tenía la oportunidad de regresar a la Universidad Nacional porque un año antes había pasado el examen como para tener un plan B en la vida, que bueno, los papás siempre dicen como, bueno, pero estudia, no puede depender solo del deporte. Entonces yo me preparé, pasé a la universidad y tenía un cupo para ingeniería química, que era lo que yo había pasado, era como lo que me resonaba en ese momento. El caso es que bueno, yo empiezo a estudiar ingeniería química y dije como abandono el sueño del fútbol, o sea, ya el sueño del fútbol queda atrás, pero en mi caso, como te lo digo, desde una pobreza en cuanto a inteligencia emocional, yo lo que hice fue como, en mi casa todo era fútbol, o sea, veía fútbol todo el tiempo, camisetas, mi cuarto era de un futbolista y de un momento a otro lo maté en seco. O sea, dije como de acá, y recuerdo que hablé como con mi familia, les dije, de esto no se vuelve a hablar nunca más. Y te estoy hablando que era la vida desde pequeño hasta casi 18 19 años. ¿Y ellos qué te dijeron? Uy, para ellos fue muy duro porque ellos me apoyaban demasiado, siempre iban a los partidos, siempre estaban metidos en las competencias. De hecho, digamos, creo que a excepción de muchos papás que de pronto cuando ya hay una oportunidad de universidad y de pronto te dicen, no, mejor estudia, mis papás fueron de los que más me apoyaron a que aplazara el cupo en la universidad y que siguiera con el sueño porque veían varias oportunidades y que lo siguiera intentando. Entonces para ellos no fue nada fácil, pero ellos siempre igual han respetado mis decisiones. Entonces fue como que quedó ahí. Cuando yo empiezo a estudiar ingeniería química en la Universidad Nacional, digamos que no era algo que me apasionara y me gustara, pero como que dije, bueno, pues esto es lo que hay ya y voy a continuar. De repente cuando yo empiezo a estudiar poco a poco, yo me empecé a sentir demasiado mal, yo empecé a vivir muchas cosas internas que ahorita ya tienen un nombre, ahorita ya tienen un sentido, pero que en ese momento no tenía ni idea, no tenían,
no tenían ni cuerpo ni cara. Y lo que empecé a ver en ese momento pues fue a tener mucha ansiedad y mucha depresión. Yo creo que muy probablemente, no digo que a raíz de eso, pero un detonante fue que bloqueé lo del fútbol en seco. No hubo como un proceso de duelo, no hubo un acompañamiento, no hubo como absolutamente nada, sino que murió ahí. Y de todas maneras, pues digamos que frente a las personas de afuera yo puse como una máscara, pero por dentro para mí era algo muy difícil de aceptar y de asimilar. Entonces, nada, yo recuerdo que estando en clase yo me sentía desesperado, yo me sentía intranquilo, yo quería salir a correr, yo quería irme, no sabía por qué, pero yo me sentía demasiado extraño. Y poco a poco esos síntomas, esa sensación se empezó a agravar y tuvo pues como cada vez dificultades mayores hasta el punto que me imposibilitaban ya ir a la universidad. No fue de un día para otro, fue como muy progresivo, pero en el transcurso de ser una persona que estaba estudiando en la Universidad Nacional, que en ese momento ya no practicaba fútbol, pero siempre igual intentaba salir a trotar un rato, moverme, hacer algo de fuerza. De ser una persona completamente funcional, yo creo que en el transcurso de unos 3 4 meses yo terminé prácticamente en una cama donde ya era incapaz de hacer algo porque la depresión me arropó, pero pucha, con todas sus fuerzas. Y creo que igual llegó a una persona que, como te digo, tenía muchas carencias desde muchos puntos y creo que llegó a un lugar donde había mucha comodidad pues para la depresión. Y yo más o menos desde ese momento que fue a finales como el 2015, más o menos como hasta 7 años después le pude dar respuesta a ese problema. Fueron casi 7 años en búsqueda de eso. Un montón de tiempo. Un montón, y en ese montón pues hay un montón de sucesos, de anécdotas, de pasar por muchas situaciones en busca de una respuesta. ¿Qué pasó durante ese tiempo, durante Uf, es una esos... historia larguísima, pero digamos que puntualmente para responderte el trail fue, digo que, como que, ¿sabes? No digo que como la salida, pero sí creo que fue uno de esos puntos de inflexión que me hizo tomar otros rumbos y empezar a ver como una luz. Había una amiga de la familia que sabía como mi historia, un poco como la situación de lo que yo estaba viviendo. Alguien que siempre me vio muy activo y que de un momento a otro vio que me empecé a encerrar en mi cuarto, en medio de mi oscuridad y que ya era incapaz de hacer muchas cosas. Que ahorita te digo como era incapaz porque uno dice, bueno, de pronto está depresivo, pero detrás de eso hay un montón de síntomas que me imposibilitaban, aun cuando yo quería salir adelante y ¿Y pudiste tenía... terminar la universidad? No, 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 no. Parte de eso fue que en el primer semestre ya no pude continuar. Yo tuve que ir a la universidad. Ya tenía como unos diagnósticos médicos, hablando desde lo psicológico, que ya me imposibilitaban de ir a la universidad. Entonces yo decidí no continuar la universidad porque ya no solamente no era que no quería, sino que me imposibilitaba. ¿Y en ese momento empezaste algún tratamiento? Sí, en ese momento yo recuerdo que yo fui a la universidad a hablar de esto porque yo no sabía más con quién hablarlo, no sabía, en ese momento nunca he tenido acercamiento a un psicólogo, por ejemplo, hoy en día siento que todos sabemos lo que es un psicólogo, creo que cada vez está menos satanizado en pensar que es para gente loca, pero en ese momento incluso yo lo pensaba así, era como, pucha, yo me estoy enloqueciendo porque tengo que ir a un psicólogo. Afortunadamente, cuando fui a la universidad, digamos que encontré como cierto acompañamiento. Y recuerdo que yo fui en diciembre, ellos me hicieron unos diagnósticos y me diagnosticaron en su momento trastorno obsesivo compulsivo y ansiedad generalizada, que generalizada tiene que ver con alguien que como tal ya no tiene un detonante, digamos que tú digas, no, me da ansiedad lo social, sino ya en sí mismo tú eres pues la ansiedad se estableció en ti y ya vives con esa sensación constantemente. Entonces es como estar en sensación de peligro todo el tiempo aunque no haya peligro. Entonces, en ese momento me medicaron. Ellos veían que era necesario medicarme y que era necesario internarme porque los síntomas ya eran muy fuertes. Yo estaba ya como muy salido de mí. Entonces yo empiezo con este proceso y me dijeron que era también necesario como empezar psicoterapia, pero que con la universidad se podía hasta febrero, o sea, es decir, a los 3 meses. Y eso para mí era una eternidad porque yo estaba sufriendo 24/7. Entonces, nada, durante esos 3 meses yo busqué ayudas por todo lado, pero igual no encontraba salida y recuerdo que a los 3 meses me llamaron, me dijeron, Gustavo, ya están disponibles las citas a psicoterapia y yo dije, bueno, pues, ¿qué más Y ahí da? igual está, o sea, cuando llegaste estabas todavía en la inmunda. Igual, o sea, en esos 3 meses que busqué cosas seguía muy mal. Es más, cada vez empeoraba más la situación desde muchos puntos. Entonces yo igual decido acceder y la nacional, digamos que me ofrecía una opción que para mí no era nada fácil de aceptar porque era básicamente, yo pasé de ser un estudiante unos meses antes que estaba intentando pues sacar una carrera adelante
pasé a ser uno de los pacientes del profesor. O sea, yo iba a las clases para que ellos de una u otra forma estudiaran mi caso, pero alrededor de todo un montón de muchachos que estaban estudiando eso. Entonces, pues para mí no era nada fácil. Tras de que no ¡Qué sabía, tras exposición! de que no sabía muy bien qué me pasaba, yo tenía que expresar todo esto y tratar de organizarlo frente a un salón de No, clases. Y más muy cuando, valiente. más para mí era muy difícil el simple hecho de aceptar. Yo a qué momento terminé acá, si hace un momento estaba era estudiando, estaba luchando por ser futbolista, a qué momento terminé acá. Pero yo creo que esa valentía de la que hablas nace de mucho dolor. O sea, era tanto el dolor y no encontrar salida que uno dice, pucha, ya qué más da, y como que la vergüenza y los miedos quedan muy atrás. Entonces yo empiezo con él se llama Mario y bueno, es alguien a quien le agradezco demasiado. Era el psiquiatra, profesor de ellos, de los estudiantes de psiquiatría. Él me ayudó mucho, a pesar de que en las clases era súper difícil el ambiente, desde donde te lo digo. Creo que me empezó a dar una orientación y poco a poco, bueno, digo poco a poco porque yo creo que, como les digo, hasta los 6 años después de esos 6 años y medio, yo pude empezar a encontrar una luz clara. No tuvo que ver tanto con lo de Mario, pero él sí fue un empujón enorme para empezar a ver como la vida de otra perspectiva. Entonces, bueno, ya para relacionarlo al trail, una amiga de la familia, al ver mi situación, un día me dice que me invita como a Monserrate, pero en plan como de que yo me despejara un poco, como que yo pudiera salir de la cueva en la que estaba y como de ese mundo oscuro en el que estaba de la depresión. Y yo me acuerdo que yo fui y me llamó mucho la atención dos cosas que creo que eso siempre me marcó y yo creo que a día de hoy lo sigo sintiendo en el trail. Y fueron dos cosas. Uno, que se podía ascender una montaña con mi propio esfuerzo. Era algo que de pronto parecía algo de sentido común, pero yo no sabía. Yo no sabía que las montañas se podían subir. Como que uno siempre ve las montañas, pero como estaba siempre dedicado al fútbol, como que eran parte del paisaje y ya. Pero no tenía ni idea que las montañas se podían subir con mi propio esfuerzo. Y lo otro que me marcó la atención fue que cuando llegaban arriba, la mayoría de personas en el último escalón pausaban su reloj a mirar su tiempo. Y Ujú. todos hablaban y decían, no, me hice tanto, lo mejoré, lo empeoré. Pero esas dos cosas me llamaban mucho la atención. Y digamos que hoy en día que ya entiendo como ese diagnóstico del trastorno obsesivo compulsivo, pues sí, en realidad en mi mente, más que yo, mi mente tiende a obsesionarse con muchas cosas que, como tú lo dices en tus podcasts, buena suerte, mala suerte, no se sabe, porque digamos que eso más allá de que tenga una connotación negativa, depende es cómo lo vivas, porque por ejemplo en el deporte, cuando yo vi esas dos cosas en Monserrate, yo me empecé a obsesionar con ir a Monserrate y yo quería ir todos los días, o sea, me empecé a marcar y yo dije todos los días, desde Llueva, truene. tengo que ir. Y desde mi lógica era que si yo hoy hacía, no sé, 25 minutos, mañana podría hacer 24, 59 como mínimo. Siempre podía mejorar un poquito más. Eres El bien caso, exigente contigo mismo. demasiado, demasiado. El caso fue que yo empecé a ir hacia Monserrate, un poco porque le encontré al menos una luz a mi vida, como una motivación, como algo en el que yo puedo experimentar nuevas sensaciones más de lo que yo estaba viviendo. Entonces yo empecé a ir a Monserrate, yo me acuerdo que me levantaba a las 4 de la mañana y llegaba a Monserrate más o menos como a la puerta a las 6 para empezar a subir. Y empecé a hacer esto como 4 o 5 veces a la semana. Y yo siempre con la intención de mejorar, con el tiempo me di cuenta de que, bueno, uno no mejora con esa lógica de si voy todos los días, pues todos los días mejora al menos un segundo, no funciona así. Pero yo lo empecé a vivir así. Recuerdo que mi primer Monserrate fue creo que en 26 minutos, que es un muy El buen tiempo. primero. El primero siempre en unas condiciones seguro que innatas, porque 26 minutos es muy bueno. Sí, pero además porque pues llevabas mucho tiempo de no actividad. Exacto, sí, pero yo creo que al haber tanta energía dentro de mí acumulada, yo creo que allá en esas escaleras lo soltaba. Y Y, es, bueno, ¿y tú ibas con tu amiga y lo subieron juntos o no, se solo fue el, separaron? el- el primer día, yo me acuerdo que ella me dijo, bueno, ya, aquí cada uno vaya a su ritmo desde la puerta. Ella es alguien que tiene muchos más años que yo, entonces ella iba a subir caminando tranquila. Y yo vi que había gente que empezaba trotando y yo le dije como, esto se puede correr. Le pregunté y ella me dijo, no, se rió, me dijo como, Monserrate, no se puede correr, tienes que subir caminando. De pronto a raticos por ahí en los planos puedes trotar. Y yo dije, voy a empezar corriendo. Como dices, soy bien exigente, entonces yo dije, voy a empezar corriendo. Claro, a los 10 escalones me di cuenta por qué no se podía correr, porque ya, pucha, Claro, llevas el tenías el corazón. corazón acá. Pero igual siempre me quedó sonando de que no se podía correr. Yo decía,
se puede correr, tiene que haber alguna forma de poder correr esto. Y eso en parte también me motivó y ya llegó el día, ya obviamente con mucho más entrenamiento, que hoy en día pues puedo subir Monserrate corriendo, es parte de mis entrenamientos de una u otra forma, incluso algo muy habitual, subir Monserrate corriendo. El caso fue que desde ahí empecé a tener muy buenos tiempos. Monserrate creo que en ese momento lo mejoré, digamos, con mis propias capacidades tratando de quitarle segundos. Creo que llegó a ser como 21 minutos lo más rápido. Y desde ahí empecé a conocer como muchas personas relacionadas como a las competencias. No sabía que eran competencias, pero ellos me empezaron a decir que había una carrera que se llamaba Torre Colpatria, que era ascender a Colpatria, que los que hacían muy buenos tiempos en Monserrate tenían muy buenas posibilidades de subir Colpatria rápida. El caso es que yo tenía parte de lo que me pasaba anteriormente era que tenía pues muy baja autoestima, poca confianza en mí, entonces yo decía, yo por allá ni me aparezco en Torre Colpatria, por más de que me insistían y me decían, pero usted es bueno, le ve muy bien. Yo decía, yo por allá no voy, no voy, no voy. El caso fue que pasaron como 1 o 2 años donde me insistían, eso siempre es en diciembre, y yo no No, no iba, ibas. decidía no ir. Y un año dije como, me sentía tan mal internamente dentro de esos 7 años que yo un día dije, ¿qué tengo que perder? O sea, estoy tan mal que yo no tengo nada que perder, voy a ir a la Torre Colpatria a ver qué pasa. Y recuerdo que dentro de 3.000 participantes quedé décimo, con muy poca preparación específica para eso. Y eso yo siento que fue otro punto de inflexión porque me dijo como, pucha, si usted con lo que vive a diario, que no puede entrenar por las condiciones que tiene, psicológicas, emocionales, y puede quedar décimo con un entrenamiento en específico, ¿qué pasaría si al otro año se prepara e intenta hacerlo de una mejor forma? Yo decía como de pronto pueda quedar entre los 3 primeros y eso ya me parecía muy cool. Entonces yo decido desde ese día, desde ese 8 de diciembre que era la Torre Colpatria, digo, desde mañana voy a empezar a entrenar para el próximo año. Yo pensaba que la única competencia que había en la vida era Torre Colpatria, yo no sabía más. Bueno, y es que antes no habían tantas como las hay hoy en día. Un poco sí, hoy en día hay un montón, pero igual en ese momento habían muchas más que Torre Colpatria, pero yo creía que era la única. Entonces yo decía, me voy a preparar todo un año para Torre Colpatria. Y además tú ahí obsesivo. Demasiado. Mira, Dándole. al otro día yo recuerdo que me levanté súper obsesivo, súper exigente y dije, tengo que, y yo me acuerdo que hice como 3 Monserrates, estaba súper emocionado. Y bueno, el caso fue que en ese año pasaron cosas tan, digo, locas para mí que nunca me lo hubiera imaginado, que ya no me aceptaron al otro año en Torre Colpatria como participante, sino ya era corredor élite. Porque en ese Wow. año pasaron muchas carreras, muchos sucesos que yo no esperaba. Yo solo quería prepararme para Colpatria, pero recuerdo que en ese año me invitaron, no, hay una carrera de montaña allí, hay un duatlón no sé dónde, y yo empiezo a ir, empiezo a tener buenos resultados y ya empiezo como a meterme en este mundo. Entonces cuando vuelvo a escribirme a Torre Colpatria me dijeron, usted no puede participar ya en la categoría abierta donde participan todos, tiene que correr es con los mejores. Entonces yo al otro año participo en Torre Colpatria y ocupé un quinto puesto que era como para mí lo máximo, pasar de ser décimo en la recreativa, por decirlo así, a ser quinto ya en la élite y competir con varios de los mejores del país. Fue algo muy chévere y desde ahí empieza como mi inicio. Y ahí empiezas, ¿desde cuando empezaste a ver la luz? Gracias al deporte, que tus días hubieran cambiado de ese negro o gris. Yo creo que tiene unos contrastes enormes porque con el tiempo, en ese momento no me di cuenta, pero con el tiempo pues empecé a entender que el deporte para mí más que una ayuda en su momento, pero buena suerte, mala suerte, se volvió fue un escape. Porque el sufrimiento de ir a full, porque una cosa es que tú salgas de pronto a trotar, a disfrutar y otra cosa ya es el rendimiento donde no sé, Colpatria, creo que mi mejor tiempo en Colpatria es como 5 minutos 20 segundos, eso es ir a tope. Wow. Tú ahí no vas disfrutando los escalones, tú vas a tope. Pero ese sufrimiento de llevar el cuerpo al límite para mí era mucho mejor que el que experimentaba viviendo. Entonces yo empecé como a enamorarme de ese sufrimiento porque era lo único que me sacaba. Entonces eso tuvo como unos factores, digamos, positivos respecto al rendimiento y era que empecé a mejorar un montón porque me hice muy amigo del sufrimiento. Pero era amigo no porque me gustara, no porque me tratara bien, sino porque escapaba de la realidad. Entonces cuando llega la pandemia, que ahí yo ya llevaba más o menos como un año, tuve un año muy bueno. Incluso en ese 2019, antes de la pandemia, pude ganar algunas carreras en Europa, competí varias carreras con los mejores del mundo. La verdad es que Como atleta. como atleta, desde que yo empecé en Torre Colpatria, que te dije me voy a preparar un año, más o menos como al año y medio, yo ya corría en Europa. O sea, pasaron un montón de cosas. ¿Y qué pasaba con tu autoestima? O sea, igual no te lo creías aún, seguías dudando de ti. Yo creo que cuando uno tapa esos vacíos con algo externo y no con uno mismo, igual eso es insostenible en algún punto. Entonces, claro, ese autoestima, entre comillas,
era bonito porque me aplaudían, porque la gente ya cuando iba a las carreras me pedía una foto, quería que yo les dijera cómo entrenaba, quería entrenar conmigo, entonces eso te empieza a llenar, pero de una u otra forma te empieza a llenar como una herida que igual es insostenible. Entonces cuando llega la pandemia, yo me di cuenta de todo eso porque tuve una recaída demasiado, demasiado fuerte. Digamos que no era que ya el deporte me hubiese mejorado, pero yo escapaba, Ok, escapaba, escapaba, ah, escapaba. Así como hay entiendo. gente que escapa, no sé, con la fiesta, con las drogas, con el sexo, con muchas cosas, yo escapaba con el deporte. Porque me empezó a llenar como esa sensación de suficiencia, de soy suficiente, soy bueno en algo, puedo hacer algo bueno, Aquí sí puedo brillar. acá sí puedo brillar. Y sobre todo que mi psicología, de pronto este sea tema de otro día, pero mi psicología está muy relacionada a la insuficiencia. Entonces una persona que vive así todo el tiempo quiere destacar como el mejor, no acepta otro lugar. Eso digamos como en mi ignorancia, como es del ego, ¿no? Pero ya no lo vivo de esa forma, ¿sí? Pero en mi mera inconsciencia yo sí lo vivo de esa forma. Entonces, en el deporte empiezo a encontrar que puedo ocupar el primer lugar, que puedo ser mejor que otros, que puedo rendir, pues era un escape ideal para mí. Pero vino la pandemia a recordarme que igual eso era un escape. Entonces para mí fue, ¿sabes? Como estar en una nube y aterrizarme, pucha, de una Uf, pero contra el suelo. caíste. Caí demasiado fuerte y más o menos de pandemia a más o menos finales de 2022, yo empiezo a encontrar una información que cambió mi vida para siempre en ese transcurso de 7 años. Mira, yo pasé por psicólogos, psiquiatras, por religiones, cursos de internet. Creo que lo más loco que llegué a hacer, que para mí igual sigue siendo muy loco, es que volví a presentarme a la nacional porque el cupo de ingeniería química en un punto lo perdí. Yo ya no quería volver porque tenía como un año de plazo para volverme a presentar para tomar el cupo, pero yo estaba tan mal que yo no quería saber de nada, o sea, y no solamente era que no quería, sino no podía. Entonces, como a los 2 años de lo que empecé a vivir, Mario me dice, usted tiene que volver a la universidad. Yo le decía, pero si yo ni siquiera me puedo bañar, porque para mí pararme y bañarme ya era una tarea muy difícil. Me decía, ¿cómo me va a decir que me presente a la universidad y que vaya a la universidad con todo lo que eso implica? Entonces él me dijo, tiene que hacerlo. Yo me acuerdo que era demasiado difícil. Con mi mamá íbamos al hospital La Victoria, eso es bien en el sur. Él me atendía allá y él me dijo eso. Yo decía, es imposible, pero algo en mí me decía, este man tiene razón y tengo que intentarlo. Pero para mí era demasiado difícil solo plantearme volver a una universidad con todo lo que eso implicaba. El caso fue que yo vuelvo a presentar el examen, no me digas cómo carajos lo volví a pasar porque pues es un examen difícil. Es un examen donde se presentan más o menos como 70.000 personas, pasan creo que 3.000. O sea, tú tienes cerebro y cuerpo prodigioso. Eso Pues mira, yo no no está en sé, duda. yo llevaba 2 años depresivo y mal y yo me acuerdo que traté de empezar a estudiar, faltaban 2 meses para el examen, que eso no es nada. Pero yo dije, voy a empezar a estudiar como medio a repasar, aparte que como estaba medicado, igual mi cabeza no funcionaba del todo bien. Y el primer mes medio aprendí algunas cosas y volví a tener que, ¿cómo es que se suma? ¿Cómo Debe es que ser se muy resta? difícil porque me imagino que tu mente estaba también en otro lado, no podías como centrar la atención en eso. Era demasiado complejo. Recuerdo que el primer mes de esos 2 meses pude estudiar, pero medio repasar divisiones, cositas muy básicas que obviamente no me van a preguntar eso. Y el último mes yo dije, no, al carajo, yo ya no voy a estudiar. Y yo ya no iba a ir al examen, pero eso es un domingo, el día sábado, algo en mí dijo, no tiene nada que perder. Como que, ¿sabes? Lo bueno de tocar fondo es que uno empieza a vivir un poco en el sentido de no hay nada que perder. Y si uno lo analiza en la vida no hay nada que perder. O sea, arriesgarnos vale mucho la pena porque tampoco es tan en serio como uno a veces lo cree. Entonces yo Qué fui al bueno que lo examen. dices porque me recuerdas algo que escuché hace poco que decía, de entrada ya tenemos el no, apuesta siempre por el sí, Exacto. pero ya de entrada ya tienes el no. Eso ¿Qué tal me si lo encanta, intentas me y encanta. Y hay alguien que sigo que para mí me inspira mucho y que él dice, peor no lo podemos hacer. O sea, cuando uno ha tocado fondo, dice, ya lo peor de una u otra forma lo viví, pues de aquí en adelante todo es ganancia. Y es una de mis mantras porque eso me mantiene mucho enfrentándome el miedo, muchas veces incluso a carreras, como que uno dice, bueno, ¿y cómo haces para afrontar carreras, esa presión con los mejores? Yo digo, es que peor ya no lo puedo hacer, porque peor era cuando estaba botado en mi cama sin ni siquiera poder salir del cuarto. El caso fue que de lo más loco que llegué a hacer fue que volví a pasar el examen, fui y lo presenté al otro día y dije, voy a ir a ver qué. Y fui a ver los resultados como al mes, creo que salen y había pasado y podía elegir varias carreras. Yo decía, ¿qué carajos es esto? No, no entiendo de dónde salió, pero bueno, acá estoy. Y en ese momento pues no me motivaba absolutamente nada más que salir adelante, porque digamos yo ya no pensaba ni siquiera en mis gustos. Lo único, ¿sabes? Es como si te duele una muela
y tú dices, lo único que quiero ahorita es pensar en cómo me quitan ese dolor. Tú Sí, te vas a justo olvidar eso. de todos tus roles y de todos tus intereses. Tú estás pensando es en tu muela. Entonces yo en ese momento lo único que pensaba era en vencer como eso que me pasaba, que ni siquiera tenía nombre. Entonces yo decidí estudiar psicología. Y yo estudié más o menos en la Universidad Wow. Nacional, más o menos como 3 años, 3 años y medio. No porque me gustara, de hecho todo lo que fuera psicología, mente, lo odiaba, porque era mi problema. Pero decidí hacerlo a ver si de pronto yo podía encontrar como las Ayudarte a ti respuestas, mismo. ayudarme a mí mismo, lo que no había encontrado en psicólogos y psiquiatras. No necesariamente porque ellos no tuvieran las herramientas, sino por X o Y motivo de pronto yo no las entendía o de pronto no di con la persona que entendiera mi situación. El caso es que duré 3 años no en busca de ser un psicólogo, sino en busca de respuestas, en busca de respuestas. Allá no las encontré porque normalmente alguien dice, uy, pero entonces entendiste qué era lo que te pasaba. No, no, no es tan, suena como muy romántico, ay, voy a estudiar psicología para entenderme, pero no es tan sencillo. Lo que sí me ayudó mucho la psicología fue como a reintegrarme nuevamente como a lo social y a una rutina, como a volver a ser una persona de una otra forma, entre comillas, normal, porque pues nada, tenía que coger bus, tenía que levantarme, tenía que, no sé, ir a clases, exponer, hacer trabajos y fue una dificultad enorme al inicio, pero poco a poco como que me fui desenvolviendo y fui volviendo a entender como medio un rumbo. El caso fue que ya como a los 3 años que me sentía un poquito como relativamente mejor, digo, no, yo ya no sigo con esto porque yo nunca quise ser psicólogo y no me gustaba lo que estudiaba y no me gustaban las clases y también me di cuenta que ahí no iba a encontrar la respuesta. Entonces no fue sino hasta más o menos lo que te digo, hace como 3 años que encontré una información de autoconocimiento. Yo creo que es como algo muy loco que busque y busque respuestas afuera, pero las respuestas están dentro de mí. Entonces encontré una información a través inicialmente de un libro que se llama El poder de la hora. Ese libro un día yo me acuerdo que yo estaba en una noche demasiado mal, de esas noches donde esos picos de ansiedad y depresión están muy altos y algo me dijo como que empezar a leer ese libro que lo había comprado unos días antes. Y lo empecé a leer, lo empecé a leer y fue muy loco porque más o menos como a la medianoche, como si todas esas fichas que yo había recolectado en esos 7 años, que igual todavía no encajaban, como si hubieran hecho clic dentro de mi mente. Y como si hubiera entendido absolutamente por qué me pasaba lo que me pasaba, por qué había vivido lo que había vivido, cómo podía salir de ahí, cómo podía dejar de recrear esa historia, digamos, difícil que me pasaba. Y eso más o menos pasó hace 3 años y de 3 años para acá mi vida cambió en absoluto porque yo no considero que ya aprendí a convivir con la depresión y la ansiedad, sino simplemente es que ya no la vivo, ya no la siento, ya tengo ansiedad, tengo momentos tristes como digamos en términos muy normales, porque no es que la ansiedad y la depresión sean malas, sino el tema es cuando ya se descontrolan. Entonces lo tengo en unos términos muy normales, porque, por ejemplo, no sé, la ansiedad, todos la necesitamos para sobrevivir, es algo natural que nos ayuda a enfrentar los miedos, que nos ayuda a prevenir. Pero ya afortunadamente con la información que encontré yo pude darle como otro rumbo a mi vida y ahí sí fue como el chiste de lo que yo estaba buscando. Y bueno, ahí como que también quedó muy sorprendida en términos de que a la final, bueno, cuando escuché primero tu historia, que hablábamos de la depresión y cómo el deporte había llegado a tu vida y demás, creo que lo que yo quise entender fue más como que el deporte era lo que te había sacado de la depresión, pero en realidad fue como tú lo dijiste, un escape y fueron muchos años de sufrimiento, pero a la final quien se sacó fuiste tú en un momento de haber recolectado mucha información y poder unir esas piezas. Yo creo que el deporte sí, igual, ¿sabes? Como si yo pudiera resumir cuál fue la salida, el deporte está ahí. O sea, cumplió un factor importante, incluso si fue un escape, porque si yo no hubiera encontrado ese escape, de pronto hubiera encontrado otras salidas que no sé, cuando alguien está depresivo en esos términos, lo que más piensa de pronto es en el suicidio. No tanto, digamos, en mi caso porque yo no quisiera vivir, sino porque yo ya no quería vivir más con ese dolor. Y al no encontrar soluciones, como que uno empieza a pensar que no vivir más puede ser una alternativa, pero no porque no tuviera ganas de vivir. Entonces yo creo que el deporte sí es una ficha demasiado importante, pero como tal no fue que el deporte fue lo que me sacó, sino yo creo que incluso cumple más un factor de escape que en su momento bien o mal fue necesario y que en su momento bien o mal me hizo volver a tocar fondo a decirme, Tao, no tiene que escapar en algo afuera, tiene que encontrar esas respuestas dentro de usted. O sea, esa sensación de llenura que me da los aplausos, el ganar carreras, el viajar, el reconocimiento,
me di cuenta que era la ausencia de lo que yo no me sabía dar a mí mismo. Entonces hoy en día he aprendido muchas herramientas para darme esa sensación de llenura, pero ya independientemente de lo que esté afuera, independientemente del resultado, intento sentirme suficiente si quedo de primeras, si quedo de últimas, si me están aplaudiendo o si me están criticando, porque claramente en el 2019 que tuve un buen año, venían y iban aplausos, pero cuando empecé a volver a tocar fondo y ya los resultados deportivos no fueron buenos, también empecé a recibir un montón de críticas, Además, porque pero en ese entonces tenías también patrocinadores. sí, en ese momento estaba con un equipo italiano y también es una historia demasiado pesada porque yo estaba concentrado con ellos, estaba con los mejores corredores del mundo, ¿Estabas compitiendo en Italia? estaba compitiendo con ellos allá en Italia en una concentración, el equipo se llama Scarpa y sabes, es como si en el fútbol de repente mañana tienes una convocatoria y estás con los mejores del mundo ahí compartiendo camerino y tú dices a qué momento terminé acá con ellos y son mis compañeros. Algo así yo lo vivía en el deporte de montaña con los mejores, con los que yo veía por redes sociales. Y es muy curioso porque digamos que era el cielo afuera, era como mi sueño, pero por dentro yo estaba viviendo uno de los momentos más críticos emocionalmente. Entonces eso en algún momento me hizo abandonar como la concentración. Yo hablé con la persona como encargada y le dije, yo ya no puedo más. Él me decía, ¿por qué? Pues yo tampoco sabía cómo explicárselo, porque ahorita lo puedo poner en palabras, sé que tiene un nombre, sé que tiene un sentido, pero en ese momento yo ni siquiera sabía qué me pasaba, solo sabía que no podía continuar más. Entonces yo creo que sí, el deporte es algo que le agradezco demasiado. En su momento pensé que fue como la llave de salida, pero me di cuenta que no, yo creo que la llave de salida siempre es uno. Siempre es uno, pero desafortunadamente creo que esa información que yo encontré es muy ausente en nuestra sociedad. Creo que hay muchos parches, hay muchas cosas para que la gente, tipo, con el respeto igual que cada una de las cosas se merece, pero tipo, por ejemplo, como la medicina psiquiátrica, creo que en mi caso, por ejemplo, fue un parche que me silenciaba, que me dormía, pero que no le daba solución a lo que me pasaba. En cambio, con lo que yo encontré, que no tiene nada que ver con nada externo, sino con empezar a encontrar y decir, bueno, ¿cuál ha sido mi historia? ¿Por qué quiero sentirme suficiente? ¿Por qué quiero los aplausos? Yo que aprendí de niño, yo que interpreté, yo que viví, como volver a recrear esa historia y empezar a darle un sentido. Eso fue lo que sin duda fue como lo que ordenó mi vida y hoy en día me siento pues muy en paz conmigo mismo. Como todos tengo situaciones, pero ya situaciones que incluso se vuelven como aprendizaje constante. ¿Y qué sentido le das hoy a todo eso que viviste? Porque sientes que debías atravesar esos momentos. A veces es difícil porque digamos que hay días donde uno le encuentra todo el sentido, a veces donde dice, pucha, no hubiera querido vivir esto. Pero yo creo que cuando, depende del nivel de conectado que uno esté, pero siento que cuando estoy muy conectado logro ver que todo lo que pasa en la vida es necesario. O sea, no hay absolutamente algo que no sea necesario, por más doloroso, por más confrontante. En mi caso, yo creo que si no hubiera permitido vivir todo ese dolor, que creo que es lo que a mucha gente le pasa, que no logra tocar fondo, uno se queda viviendo como en un conformismo de dolor desde muchos puntos. Entonces, yo creo que el sentido que tiene todo esto es que me ha fortalecido de una manera increíble para hoy en día poderme relacionar muy bien conmigo mismo, incluso para poder hacer las carreras y los deportes que nosotros practicamos. Porque, por ejemplo, te hablaba que, bueno, yo corro por montaña, pero el año pasado corrimos el skyrunning por primera vez, que es correr por las crestas de la montaña, es un deporte muy europeo que demanda de mucha valentía, de tener una conversación muy buena con uno mismo, de conocerse, de estar tranquilo, de tener fuerza, o sea, demanda un montón de valores que yo creo que si yo no hubiera pasado lo que pasé, probablemente no hubiera podido desarrollar como esas capacidades. Y bueno, antes de, cuando estábamos hablando lo de Monserrate, dijiste, se debe poder correr en las montañas, se debe poder correr Monserrate. ¿En qué momento empezaste a correr en las montañas? Pues digamos que la primera montaña que corrí fue Monserrate. Yo me acuerdo que yo decía como, empezaba a correr 10 escalones y yo decía, uff, pucha, no, esto no se puede correr porque Monserrate creo que son más o menos como 1200 escalones por ahí. Yo decía, si ya a los 10 20 escalones ya voy justo como a correr 1200, pero siempre había igual una voz que me decía, bueno, si corriste 20 igual podrías hacer 21. Y si haces 21 22 y como siempre esa mentalidad de si hoy hice algo, mañana no puedo superar ese algo, me empezó a llevar poco a poco y yo me acuerdo que decía, bueno, voy a correr hasta la registradora, que la registradora es como el 10% de Monserrate, incluso menos, pero yo decía, voy a correr hasta ahí y un día pasaré la registradora
y correré hasta la registradora y un escalón más y luego y así, así. Y un día ya pude correr los 1200 escalones. Yo recuerdo que ya, obviamente, la exigencia nunca termina porque es como, bueno, ya corrí y nunca es suficiente, ¿sabes? Porque yo digo, bueno, ya lo corro, ahora cómo puedo ir más rápido. Ya no me basta con trotarlo, ahora necesito correrlo, sprintarlo. Y poco a poco también empecé a mejorarlo desde ahí. Y ya empezar a correr montaña. Mi primer carrera fue un duatlón de montaña, que duatlón es correr una distancia, luego hacer bici una distancia y luego volver a correr. Y yo me acuerdo que después de esa Torre Colpatra que dije, bueno, me voy a preparar un año, estaba en redes sociales y me salió una publicidad como para los 2 meses de una carrera. Era tan bajo, digamos, como mi autoestima y mi confianza en mí mismo que yo decía, yo creo que ni siquiera voy a poder terminarla. Eran más o menos 6 kilómetros de bici, 21 no, 6 de correr, 21 de bici y 6 de correr. Y yo me acuerdo que era tanta esa desconfianza que incluso entrenando la preparé varias veces. O sea, hice la misma distancia varias veces, que eso es algo que uno normalmente deja solo para el día de la carrera, pero yo quería estar seguro de si era capaz de terminarla. Y aún así no estaba del todo seguro. Entonces, a pesar de que ya había hecho esa distancia varias veces en entrenamiento, yo no estaba seguro. El caso es que voy a ese duatlón. Mi familia me acompaña, pero ellos me acompañaron en plan como, bueno, pues ojalá termine y sea capaz, sería muy chévere, pero nunca en plan de que yo de pronto pudiera competir. Entonces recuerdo que cuando dimos la vuelta de atletismo, que eran 6 kilómetros la primera, y llegamos como a la estación a coger la bici para cambiar, el narrador está diciendo, bueno, viene el primer hombre, no sé qué. Entonces, claro, cuando dicen que viene el primero, normalmente la gente que está ahí quiere mirar quién es, quiere mirar lo que hace. Mi familia se asoma en plan como, vamos a mirar ¿Quién quién era, será? y era yo. En ese momento se empezaron a notar como mis cualidades para la montaña y ellos no podían creer, ellos incluso después yo me acuerdo que me dijeron como pensamos que se había equivocado, que se había devuelto, o sea, sabían, ellos sabían que yo era bueno, pero no pensaban que en mi primer carrera iba a poder hacer algo así. El caso fue que, bueno, ese día, seguro un poco de la inexperiencia y más, terminó segundo, pero igual para mí fue algo magnífico y desde ahí es que te digo que empezaron a aparecer muchas puertas para el otro año de Colpatria ya ser recibida como atleta de élite. Y allí siempre, de igual manera, toda tu historia ha estado muy conectada con el tema del deporte. O sea, siempre Siempre, como con ese rendimiento y que siempre. no crees en ti, pero puedes hacerlo incluso mejor de lo que tú Lo que esperabas. pasa es que yo creo que esa autoexigencia que tengo como innata siempre la he desfogado en el deporte. Como que ahí me di cuenta que ahí podía exigirme un montón, ¿sabes? Porque como que no es la misma sensación que de pronto, no sé, si yo me exigiera lo mismo que te digo yo leyendo. Entonces yo termino un libro, pero tal vez no es el mismo cansancio de cuando llegas a Montserrat y dices, pucha, es que no puedo dar un paso más porque me exprimí a tope. Entonces yo siento que el deporte siempre ha sido como ese canal donde yo puedo sacar toda esa autoexigencia, que hoy en día ya no es una autoexigencia, sino hoy en día ya incluso veo el deporte desde una conversación muy chévere conmigo mismo. Me trato demasiado bien, si hay días que no puedo entrenar por X motivo, no pasa nada. Salgo y de verdad que de pronto alguien me ve muy de pronto en lo mío, cuando tú, por ejemplo, me viste correr, pero te aseguro que hoy en día yo me estoy disfrutando cada paso, por más de que incluso vaya a tope, ya para mí no hay tanto una autoexigencia, sino ya ahí es como una complicidad conmigo mismo. ¿Qué pasó después de ese día que dices que estabas leyendo el libro y esa noche se hicieron todos esos clics? Uf. ¿Qué empezó a pasar? ¿Cómo fue ese camino después? Como de ver ya una luz más clara y no solamente pañitos de agua tibia. Pasó algo muy raro y era que yo con el libro no recuerdo puntualmente qué fue lo que me hizo dar clic, pero recuerdo que fue en cierto tramo donde yo empecé a darme cuenta que yo era el autor de mi propio sufrimiento, y sabes, y como que igual de esto se habla mucho, que tú eres el creador de tu destino, tal, pero es que es muy diferente cuando tú simplemente lo vías como una frase, a cuando te la pillas y dices, pucha, yo me he puesto todas las zancadillas, no es de una intención de hacerme eso, porque nadie quiere estar mal, pero sí muchas veces desde la ignorancia de no conocerse. Entonces yo creo que uno es el que mismo, uno se mete la zancadilla, pero al no saber qué es uno mismo, uno pues va por la vida buscando culpables, es culpa de mis papás, es culpa de mis hermanos, es culpa de la vida, es culpa de esto, es culpa de lo otro. Y cuando tú ves culpando y culpando, pocas veces o nunca te haces responsable de ti mismo, que es donde uno realmente puede trabajar. Entonces el día anterior yo me quedo leyendo El poder de la hora y yo me acuerdo que yo parte, digamos, de ese dolor que cargaba era mucha ira frente a los demás porque iba culpándolos. Entonces yo me acuerdo que esa noche terminé peleando con mi mamá y le dije como ella se fue a despedir de mí, yo
era súper grosero, súper altanero. Yo le dije como, no se despida de mí, como no me moleste, vaya y duerma, algo así, pero fue algo muy fuerte. Y mi mamá sufría mucho por ver mi condición. Yo recuerdo que ya no me respondió porque en parte veía como lo mal que yo estaba y aparte que estaba medicado, que tenía un montón de cosas y demás. Entonces yo sé que si ella se acostaba seguro con dolor, pero me dejó ahí. El caso es que yo empecé a leer el libro con esa energía de rabia, de odio, de dolor. Y poco a poco yo me empecé como a calmar, pero era una paz que yo hace mucho no sentía, como si empezara a entender. En el momento que hizo clic, yo me acuerdo que yo sentí como algo dentro de mí demasiado fuerte, algo que nunca había sentido. Yo creo que como alguien que está en el desierto encuentra un oasis después de 7 años, como 7 años de sed, 7 años de sol. Llegas a un oasis lleno de agua, es como, pucha, yo creo que incluso antes de tomar agua sientes un montón de cosas, yo creo que sentí eso, porque por primera vez sentí como, ya entendí qué fue lo que pasó y como ya sé cómo puedo salir de acá. Entonces yo me voy a dormir y al otro día yo creo que mi mamá lo vio en mi cara porque ella me dijo como que tiene, pero no un que tiene está mal, que era lo normal, sino como algo diferente. Yo me acuerdo que me entré a bañar, en mi casa hay agua caliente, pero yo dije, no, yo quiero poner agua fría, no sé por qué quería sentir porque normalmente que el agua fría es como, ay, me da Puf, pereza, y más donde yo vivo que sí, es te entiendo. frío, y como que de pronto tiene una connotación un poco negativa, más cuando te acabas de levantar y es temprano. Yo dije, no quiero poner agua fría porque yo quiero verificar lo que estoy viendo en el libro y es que nunca es lo de afuera, sino siempre son mis pensamientos frente a lo que está pasando. O sea, no es el agua fría, es lo que yo pienso del agua fría. No es mi mamá, es la relación que yo tengo con ella, es como yo la interpreto, es como yo la percibo. Yo dije, tal vez puede ser algo de pronto que muchas personas pueden ya saber, pero para mí era algo nuevo. Darme cuenta de que toda mi vida era basada en las interpretaciones que yo hacía de mi vida y no en la vida misma. Entonces yo pongo el agua fría y dije como me la voy a disfrutar independientemente de lo que sea. Y empecé a sentir, fue como probablemente el agua fría más rica de mi vida y me di cuenta que todo dependía de mí, si me relacionaba muy bien con lo que estuviera pasando. Y eso fue como un punto donde yo dije, creo que yo puedo recuperar el control de lo que ha pasado. Y de ahí para allá empecé a resignificar mi vida, así como empecé a darle un nuevo significado, por ejemplo, al agua fría. Y me di cuenta que la gente dice, no, es que el agua fría, qué pereza, el agua fría es mala en sí misma, no es el agua fría, sino lo que interpretas de eso. Yo asimismo empecé a resignificar todas las áreas de mi vida, lo que interpretaba de mi mamá, lo que interpretaba de mi papá, de mis hermanos, de mi relación de pareja, de lo que era el deporte, absolutamente todo. Y pues me di cuenta que parte de ese caos, por no decir el 100%, tenía que ver netamente con lo que yo interpretaba de mi vida y no tanto con lo que estaba pasando. O sea que si has hecho un trabajo físico importante a lo largo de toda tu vida, uno de los trabajos más importantes que has estado en conocerte a ti mismo, de trabajar en ti. Y me parece también muy interesante y justamente ayer que estaba escuchando una historia decían que el pollito, cuando tú rompes un huevo, o sea, si lo rompes, ahí se acaba la vida. Pero cuando el pollito es el que decide Wow. salir de ese huevo, ahí empieza la vida. Entonces, cuando a ti alguien te dice deberías hacer esto, Ujú. deberías hacer aquello, probablemente sea como solamente unas palabras que no van a entrar en ti, no van a hacer ese trabajo, mientras que cuando eres tú quien se da el trabajo de tomar eso que te están diciendo, escucharlo, interpretarlo, ahí es cuando de verdad resuena esa información en ti. Uf, sin duda no había escuchado eso y seguro que me va a resonar mucho tiempo porque tiene mucho sentido. Yo creo que siguiendo como ese ejemplo que tú dices, yo creo que lo que yo busqué afuera, estudiando psicología, leyendo libros, un montón de cosas, yendo a psiquiatra, psicología, lo que hacía era romper el huevo, ¿sabes? Como que moría el pollito porque no era aún mi momento. Como que aunque a veces en su momento me costó aceptar que tuvieron que pasar 7 años para entender muchas cosas, porque fueron 7 años de mucho sufrimiento y yo creo que nadie quiere sufrir. Más de una forma en la que tú dices, es tanto el sufrimiento que no quiero vivir más, es porque es algo muy fuerte. Pero es en el momento en el que tiene que ser. Y yo creo que cuando por primera vez fui yo el que lo rompí, ahí nació otra vida. O sea, yo, de hecho, incluso para las dos personas más cercanas en mi vida, que es Annie, mi novia y mi mamá,
La fecha donde pasó eso para nosotros es tan marcada que ellas incluso para ellas es como mi día de cumpleaños. O sea, ya no me identifico tanto con la fecha, digamos, del día en que yo nací, sino más con esta fecha. Uf. Entonces es algo como muy, muy personal que no comparto mucho, pero es una fecha que solo nosotros sabemos y que para nosotros es muy importante porque fue un cambio del cielo a la tierra, fue como volver a nacer. ¿Ya estabas con tu novia Ani cuando, o sea, digamos, cuando estabas pasando por todas estas situaciones? Sí, yo creo que algo muy bonito de mi relación con Annie es que ella conoce mi lado oscuro y mi lado luminoso, los conoce demasiado bien, porque cuando pasó este momento yo llevaba más o menos como un año larguito con ella. Entonces obviamente ella tuvo que ver muchas facetas difíciles de mí, pero también pudo vivir lo que ha sido la transformación y también lo que ha sido recoger el fruto de una persona que hoy en día se hace responsable de sí mismo, que a veces de pronto parece algo poco, pero lo que uno ve en la sociedad es que cada vez buscamos más culpables, buscamos más mirar para afuera que mirar cuál es nuestra parte de responsabilidad al respecto. Y nuestra relación la vimos desde ahí. Entonces ha sido algo muy bonito porque no solamente fue como mi transformación, sino incluso la de ella a través de mi proceso, porque entonces el hecho de que ya no sufriera ansiedad y depresión no quiere decir que no tenía un montón de cosas, solamente que uno termina normalizándolas y uno cree que eso es lo normal. Entonces ha sido muy bonito porque también a través de mi historia ha sido como una inspiración para sanarla de ella misma. Wow, qué bonito cómo se conectan también. Así es. Bueno, ¿y hoy te sientes conectado con el deporte que estás haciendo? ¿Encuentras allí un propósito? ¿Te gustaría hacerlo por muchos años más? ¿O cómo lo ves? ¿Es lo que tienes hoy o es algo que... Un día cuando yo estaba como en este proceso de darle un nuevo significado a todo y decir, bueno, realmente qué es lo que yo quiero, porque por ejemplo en el deporte me di cuenta de lo que te digo, que escapaba, que a mí me gustaba de pronto, ¿sabes? Yo odiaba correr, o sea, yo ya era un deportista, yo ya ganaba carreras, pero ya sentando desde la honestidad, ya cuando me empecé a responder esas cosas a mí, venga, ¿a usted qué le gusta el deporte? Yo empecé a decir, a mí, yo odio esto. De hecho, eso explicaba por qué en muchos entrenamientos yo realmente no quería seguir. Y era porque yo no amaba esa actividad, yo odiaba ser un corredor, pero lo que pasa es que como era mi escape y como recibía de una u otra forma cosas chéveres que llenaban como mi ego, pues yo decía, prefiero hacerlo para ganar tal carrera, para ganar tal aplauso, para que me admiren. Y un día cuando me di cuenta que ya no quería vivir esto desde ahí porque era un escape y que no era nada sano para mí y que ya tampoco lo necesitaba porque ya esos aplausos y eso ya me los sabía dar, pues yo Y bueno, dije, uy, ahí como que también conecto mucho con algo y es, muchas veces uno dice, quiero hacer tal cosa para que me aplaudan, para que todo el mundo diga qué bueno eres y qué triste se siente cuando todo el mundo te está diciendo qué bueno eres, pero tú te sientes muy mal. Sí, Ese es como el sueño de todos, que te digan, wow. yo creo que ese es el resultado de uno, ¿sabes? Como poner una escalera donde no es, ¿sabes? Como que uno dice, digamos en mi caso yo puse una escalera y empecé a ascender y era la escalera como de eso, de los aplausos, de que me quisieran, de qué tal. Y cuando llegué arriba me di cuenta que esa escalera no estaba puesta en nada. Y eso nos pasa muchas veces en la vida. Yo creo que todos de una u otra forma, todo lo que hacemos de un momento a otro igual tiene una intención egoica, donde igual estás buscando algo, estás buscando que te quieran, estás buscando que te aprueben, que te valoren, que no te sientas solo, casi todo lo que hacemos. Y yo creo que en sí mismo eso no es bueno ni está malo, no hay que satanizarlo, pero qué bonito que igual uno sea consciente de qué es lo que busco y ojalá lo empiece a buscar es en otra parte, mucho más sana que tenga que ver con uno y que sea sostenible, porque si tú lo buscas, por ejemplo, con los aplausos, jamás van a ser suficientes. Te van a aplaudir uno o dos y puede que te guste, pero vas a querer tres. Y el día que te aplauden ya tres, vas a querer cuatro y cinco, porque esos vacíos nunca los llena nada. Entonces yo siento que en mi caso no había deporte, no había aplausos suficientes para el vacío, para que llenaran el vacío que yo tenía. Entonces, te estaba diciendo que yo empecé a resignificar el deporte y un día dije, voy a salir. Y recuerdo que salí sin reloj, salí sin nada, pues porque el reloj igual te va diciendo qué tan rápido vas, que también lo estás haciendo. Y dije, no, voy a salir a preguntarme si realmente a mí me gusta esto. Y recuerdo que en ese momento que estaba como tan, digámoslo así, tan emocionado, tan excitado de todo lo que estaba viendo, de darme cuenta de que había como un mundo muy diferente al que yo estaba viendo. Fue probablemente la corrida de mi vida mejor que tuve en el sentido de que yo empecé a sentir como cada piedra, los árboles, como los colores, como si todo lo viviera mucho más fuerte de esa emoción.
Y ese día fue como una respuesta absoluta de decir, tú sí amas esto, solamente que lo hayas desviado a otro lado. Y desde ese día para acá, no te digo que todos los días lo vivo con toda esa intensidad, seguro que no, pero sí te digo que lo vivo con una sensación muy chévere de que yo digo, incluso si no me pagaran por esto, incluso si yo tuviera que pagar para hacerlo, que igual muchas veces hemos pagado por hacerlo, yo lo seguiría haciendo porque amo correr en la montaña, amo estar en la montaña. Nada, por mí viviría en la punta de una montaña por allá. Me encanta todo esto de lo que hemos hablado hasta este momento. Siento que hemos tocado varios temas relevantes respecto a la depresión, todo lo que significa lidiar con un problema como estos, pero también del deporte, del disfrutarlo. Y también quisiera que habláramos ahora de tu casa, que tu casa convirtió alrededor de ella, digamos como alrededor del veganismo, una economía de la cual pues subsisten todos los integrantes de tu familia. Entonces, y también que se volvió como en un propósito de si tengo esta voz en redes sociales y demás, quiero que más gente conozca sobre este propósito que tengo con el veganismo y a la vez poder llevar a conocer muchas más personas sobre esto. Entonces, cuéntanos un poquito más de Sí, esto. yo creo que tanto lo que es mi casa como lo que es el deporte se relacionan un punto con el que llegaré al final ahorita de responderte. Bueno, pues mi casa, como lo dices, es una casa taller, la convertimos en una casa taller, se llama Casa Madre Raíz. Nosotros éramos una familia citadina, vivimos, bueno, en mi caso viví 23 años en la ciudad, mis papás incluso más, mis hermanos mucho más, como que igual veíamos el campo como cuando uno va de paseo y va de fin de semana, que te parece chévere, pero igual te hace falta la ciudad, te hace falta como lo que es la ciudad, como la comodidad, no sé, como igual ver edificios, como el ruido de la ciudad. Nosotros éramos de ese estilo. Sin embargo, una vez mi mamá, nosotros fuimos a Sotaquira que teníamos un amigo, ella vio un lote, pero como por hablar, ¿sabes? Como que alguien dice, vamos a ver unos lotes que están vendiendo, pero en mi casa no había ni 1.000 pesos para comprar un lote, ni siquiera la intención ni la dirección. Mi mamá dice que cuando llega al lote, que igual era un potrero que no tenía absolutamente nada, que estaba explotado porque no se cultivaban y demás, mi mamá dice que sintió algo que nunca ha sentido y como que dijo, yo quiero vivir por el resto de mi vida acá. Pero fue una sensación que ella sacó de la nada, es que ni siquiera nunca lo habíamos como planteado de una forma fuerte y tampoco había plata para eso. El caso es que es una historia muy larga, pero salió plata de donde no la había. Mi mamá, y le agradezco demasiado a ella que hubiera tenido como esa fuerza, esa voluntad de que a pesar de que no había un camino claro, casi que en absoluto, sobre todo desde lo económico y más que era el cambio de pasar de la ciudad al campo. Mi papá, por ejemplo, era taxista acá en Bogotá y dependíamos de la economía del taxi, casi que el día a día, pues cómo nos íbamos a ir ahora al campo y con qué íbamos a comprar un lote y una casa. El caso es que se movieron 1.000 fichas de esas cosas que uno dice, pucha, realmente ahí tienen que haber fuerzas mucho más allá que mueven otras cosas y porque si hubiera sido solamente en nuestras fuerzas, en nuestro poder, creo que nunca hubiéramos podido tener el cambio que tuvimos. Entonces vivimos ahora en Sotaquira, en una casa muy bonita, un lugar increíble montañoso que para mí es como el patio de juegos porque, ¿sabes? Es como tener ahora 50 Monserrates detrás de mi casa o incluso mi casa misma es un Monserrate y Pondremos ahí unas fotos o pueden buscarlas también. para mí es como el patio de juegos, como si tú llevaras un niño a una juguetería. Así lo siento yo en mi deporte, amo ese lugar. Sin embargo, aquí ya lo relaciono y tiene un contraste muy fuerte, que era lo que yo te decía, nosotros vivimos en un paraíso, pero también es un infierno, depende de la interpretación. ¿Y por qué es un infierno? Porque nosotros empezamos a ver cómo era la relación del ser humano con los animales. O sea, nosotros en la ciudad tú vas al supermercado, tú vas a la carnicería y tú dices, bueno, dame esto, dame lo otro. Nosotros éramos muy, pues digamos, por decirlo así, como de la comida común y corriente, lo que nos enseñaban desde pequeños. El tema es que ya viendo en el campo nos empezó a confrontar a entender de dónde venía el queso, de dónde venía las costillas, de dónde venían los animales, de cuál era el proceso, que normalmente eso nunca te enteras. O sea, por ejemplo, en mi caso fui 24 años consumidor de estos productos y ni enterado de dónde venían, ni cómo, ni de quién. Porque es que aquí no estamos hablando de dónde, sino de quién. Estamos hablando que esto venía de alguien. Entonces, cuando tú empiezas a tener una relación con esos alguien y empiezas a darte cuenta
de cuál es la relación del ser humano versus ellas, para nosotros fue demasiado confrontante, muy fuerte, y a día de hoy lo sigue siendo porque seguimos viviendo en este lugar y es el paraíso, pero es el infierno si tú empiezas a mirar lo que pasa. Si tú no miras lo que pasa y pasas rápido y te enfocas en lo tuyo, o simplemente te vas con la idea de lo que te decían otros, vinimos muy condicionados desde pequeños a muchas cosas y uno de esos condicionamientos es que nosotros nos enseñaron que los animales son recursos y que están para nosotros, o sea que el ser humano es como la punta de la pirámide y que ahí para abajo están todos, incluso hasta hace poco las mujeres eran eso, ¿no? Como que el hombre está en la punta y la mujer de pronto un poquito abajo, pero igual abajo. Y los animales ni se diga. Entonces, de una u otra forma, y afortunadamente las mujeres cada vez más tienen su lugar, que no me parece que debería ser abajo ni arriba, sino simplemente su lugar, su espacio, pues los animales en absoluto lo tienen. Entonces, desde esta relación de poder, el ser humano los usa constantemente y sus usos son demasiado fuertes. Entonces, eso nos confrontó tanto a mi familia, perdón, que llegamos a un punto de decir, nosotros no queremos hacer más parte de esto. O más que no hacer parte de esto, dijimos, nosotros no queremos que esto siga pasando, que sigan tratando a las vacas como las tratan, a los cerdos como los tratan, a las ovejas, a los caballos, a las gallinas. Esto es demasiado fuerte porque lo veíamos. Entonces decimos, cómo podemos hacer para que esto acabe? Y llega un punto muy difícil de la vida cuando uno se da cuenta que no depende de uno de eso que acabe, sino lo máximo que puedes hacer es que tú no financies eso, tu parte. Pero igual son de esas cosas que aunque tú hagas tu parte, no va a cambiar. Sin embargo, mi hermano una vez dijo algo muy bonito, dijo como, tú no puedes cambiar el mundo, o sea, es decir, nosotros no podemos cambiar eso, pero no puedes permitir que el mundo te cambie a ti. Entonces, ¿a qué se refiere? A que para nosotros era tan doloroso que decíamos, ¿cómo vamos a permitir que porque el mundo funciona así, nosotros vamos a seguir funcionando de esa forma? Entonces, desde ahí tomamos el paso al veganismo, nosotros no sabemos ni qué era el veganismo, y cuando me hubieran hablado de veganismo, yo hubiera dicho que es esta vaina, eso me suena extremista, y que me hubieran dicho es que no comen queso ni huevo, y esta gente, entonces, no solo que come, sino porque son tan exagerados, o sea, ni quesito. Lo más importante para mí en mi plato era la presa, era el queso, o sea, de verdad, porque fui súper acostumbrado a eso. Por Y el además deporte, que también por el deporte necesitabas toda la energía que por el te deporte ofrece, siempre te sí. dicen que la proteína, que no sé qué, entonces te lo dice alguien que estaba parado ahí, que jamás hubiera tenido en cuenta el veganismo, pero es que el veganismo no es una dieta, sino el veganismo es una postura ética cuando te das cuenta que los animales no son cosas, sino que los animales son alguien, son un ser y que ese ser está viviendo una vida absolutamente terrible de abuso, de muchísimas cosas que les pasan a diario solamente para cumplir nuestro capricho de que estén en un plato y no, y eso llevando la alimentación, pero que estén en un bolso, que estén en una chaqueta, en forma de cuero, que yo pueda montar al caballo, por ejemplo. En Sotaquira, en el lugar donde yo vivo, hay muchas cabalgatas y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa si esos caballos son bien tratados? Y desafortunadamente nosotros a diario vemos cómo son entrenados para que caminen como caminen, para que actúan como actúan y son unas formas demasiado absurdas. Solamente que la mayoría de nosotros siempre vemos el producto, siempre vemos el resultado. Entonces tú vas al supermercado y tú coges un yogur, tú dices, pero Tao, ¿por qué habla de que acá hay explotación, de que aquí hay maltrato, de que acá hay abuso si este yogur no pasa nada? Pero cuando tú devuelves el yogur el paso a paso y llegas de dónde vino la leche y cuál es el proceso de la leche, te empiezas a enterar cosas como de que las vacas no dan leche. Y eso es algo que yo no sabía, porque siempre te venden que la vaca lechera, la vaca, por ejemplo, es una mamá, como la tuya, como la mía, que es un mamífero y como todo mamífero, pues pasa por un proceso de lactancia. Entonces, el ser humano, ¿qué hace? Las embaraza a la fuerza. Le llama inseminación artificial, pero para nosotros es una violación, pues porque la vaquita y nadie quiere que le metan sus manos en sus partes íntimas. El ser humano hace esto toda la fuerza, las insemina, ellas pasan por un proceso de 9 meses. Durante esos 9 meses ellas pues están embarazadas, muy similar al ser humano, dura el mismo tiempo. En su proceso de parto, que he tenido la oportunidad de estar en ciertos partos por diferentes situaciones, ellas, tú no te imaginas, o sea, ellas lloran, ellas aman a su bebé, es un proceso demasiado fuerte, ¿sabes? Como todos esos esfuerzos que también hace la mujer y sale su hijo y solo quiere estar con él y tal, la vaquita es exactamente igual, lo lambe, demás. Y eso después, digamos, de una violación. Ella está en su momento, si nace macho, inmediatamente va para el matadero. O sea, la mayoría de carne que uno consume o que consumía en mi caso antes, es de bebés, son bebés. Y por eso es que, por ejemplo, es muy tierna, es muy suave. Y si nace hembra, cumple el mismo ciclo de su mamá, que básicamente son 4 o 5 años de un embarazo tras otro, una explotación tremenda para que dé leche todo el tiempo. Y como ningún cuerpo está diseñado para estar en un embarazo tras otro,
pues ellas no viven más o menos los 20 años que querían vivir, sino viven por ahí 4 en condiciones muy difíciles. Muchas de la industria, por ejemplo, terminan sin poder casi caminar, arrastradas, y aún así las siguen explotando. Y ya cuando ya realmente no pueden más y no se les puede sacar más una gota, pues van al matadero. Y esa es la vida de una vaca, y nosotros todo este proceso lo vemos. Por ejemplo, cuando le quitan el bebé a la mamá vaca, ya ella llora al menos como 1 o 2 días, y es demasiado desesperante cuando ella intenta irse al camión y no sabe ni qué hacer, pero obviamente la fuerza del ser humano es tremenda. Nosotros en Casa Madre Raíz aprendimos a no juzgar a los humanos que hacen eso, porque entendemos que están haciendo lo mejor que pueden, o sea, es decir, de eso depende su economía y otras condiciones, tenemos otras oportunidades, pero no por eso nosotros queremos seguir difundiendo eso, porque nos hemos dado cuenta que hay otras alternativas de consumo, no solamente en la comida, sino en otras alternativas. ¿Qué tipo de cosas se encuentran en Casa Madre Raíz? Pues en Casa Madre Raíz nosotros básicamente hacemos talleres de cocina, de senderismo, hacemos junto a Merrell, que es nuestro patrocinador, training camp para corredores, tanto principiantes como avanzados, para que se enamoren de la montaña. Tenemos diferentes como fines de semana. Sin embargo, siempre el punto central es mostrarle a la gente que nosotros podemos vivir sin explotar a los animales, sin hacer lo que hacemos. Entonces la comida de Casa Madre Raíz es a base de plantas, y durante el día a día ustedes se van a dar cuenta cómo tenemos diferentes alternativas para que sobre todo las personas que van, que la mayoría son de la ciudad, no solamente se cuestionen eso, sino se den cuenta que hay otras alternativas que son ricas, que son nutritivas, y que lo más importante, que no estamos financiando esto. Entonces, en Casa Madre Raíz, lo que te digo, es muy bonito esa parte, pero igual nosotros tenemos que seguir conviviendo con esta explotación que está al lado de nuestra casa todo el tiempo. Y lo que tú dices, eres una bandera de este deportista que tiene que consumir bastantes calorías, proteínas y demás para poder mantenerse en un buen rendimiento físico, pero además lo hace siendo vegano, entonces digamos que ese también es un gran diferencial. Sí, digamos que cuando cambié esas interpretaciones de mi vida, el deporte pues era ganar aplausos, era muy desde el ego, era como lo vi un deportista de quiero ganar, quiero ser más rápido que otros, quiero ser más fuerte, que no está mal, pero yo ya no quería vivirlo desde ahí. Entonces, cuando encontré este clic con los animales y con lo que yo ya empecé a vivir, quise darle el sentido del deporte, de que ahora soy como un representante. Tú, digamos, al inicio decías que ellos no tienen voz, y digamos que es algo que normalmente se piensa, pero en realidad los animales sí tienen voz. O sea, si tú escuchas a un cerdito, a una vaquita, ellos tienen su sonido. Solamente que al no ser los nuestros, nosotros los minimizamos a no escucharlos. Pero si tú, por ejemplo, digamos al lado de mi casa, que desafortunadamente asesinan cerdos, tú te vas a dar cuenta que tienen voz, porque todo el tiempo gritan hasta el último minuto de su vida, como lo haríamos alguno de nosotros, solamente que nosotros las omitimos al no ser igual a la nuestra, a no ser nuestro lenguaje. Entonces, desde ahí, más que ser la voz de ellos, porque ellos tienen, es ser la voz humana que le muestra a los mismos humanos lo que estamos haciendo y que tenemos otras alternativas. Y eso lo hago el del deporte, mostrando de que el deporte que nosotros hacemos es de los deportes más exigentes del mundo, por el tiempo que demanda, por los recorridos, por los terrenos, y es demostrarle que, bueno, si yo puedo ser un atleta vegano sin explotar a los animales y puedo tener el rendimiento que tengo, ¿por qué no lo puede hacer el resto? ¿Sí? Entonces, desde ahí es que hoy en día, y cada que tengo la oportunidad de tener un poco de visibilidad a través del deporte, a través de ganar una carrera, a través de estar en un podcast, siempre intento transmitir este mensaje. No tanto buscando cambiar a las personas, porque yo creo que, como lo hablamos, a la persona se le rompe el huevito cuando se le tiene que romper, y cada quien cambia cuando tiene que cambiar. Pero sí, nuestra tarea de Casa Madre Raíz es regar semillas para que personas lleguen a esta información, porque mucha gente no sabe que esto pasa. ¿Por qué? Porque la industria ha hecho todo una tarea muy minuciosa de que nosotros, la gran mayoría de nosotros, estamos en contra del maltrato animal y la explotación. Casi todos, pero casi todos igual la financiamos. Entonces es un trabajo muy minucioso que requiere de mucha conciencia, de cuestionarse y de morir a uno mismo, de decir, pucha, tengo que morir a mis gustos, a un montón de cosas, porque es que detrás de esto hay alguien que está sufriendo esto. Entonces, básicamente, eso es lo que es el veganismo. Y si justamente alguien quiere darse la oportunidad de probar esta comida a base de plantas, en tu casa preparan morcillas a base de plantas, chorizos, panes, bueno, una gran cantidad de productos y los traen a Bogotá casi que cada semana por si alguno quiere también allí darse la oportunidad
de empezar a probar este tipo de alimentos. Y bueno, ya con las redes sociales de ustedes también allí ofrecen gran cantidad de oportunidades para que la gente que quiere conocer aún más también, como digamos, de, como de esa, no opción, sino como de conocer más de lo que hay detrás. Sí, así es. Mi hermano tiene como este emprendimiento porque a través de los training camp de que la gente iba a comer allá a la casa, pues a base de plantas, mucha gente, la mayoría que van, no son veganos. Y llegan mucho con la predisposición de, pucha, vamos a comer pasta, vamos a comer ensalada. Cada uno como con sus prejuicios, pero Sí. algo muy bonito que hacemos en la casa y que tú lo has vivido es que rompemos con ese mito porque tú normalmente te enfrentas a algo que dices, pucha, yo no me esperaba esto, yo me esperaba que incluso iba a comer morcilla, que incluso iba a comer chorizo, que igual eso también tiene un mito porque hay muchos productos veganos que son muy procesados, que tú encuentras jamones, que tú encuentras tal, pero se siente el mero químico y que igual la gente tampoco le gusta eso. En mi casa te vas a dar cuenta que el chorizo es de garbanzo, que la morcilla es de un frijol, o sea, y ves ahí los productos y ves todo de una forma muy artesanal. E incluso muchos de los clientes de mi hermano son no veganos, que igual les han encantado los productos. Entonces, ojalá que las personas que nos escuchen se den la oportunidad, no solamente en Casa Madre Raíz, sino se den la oportunidad de cuestionarse en todo lo que yo acabo de nombrar y de preguntarnos, bueno, ¿cuál es la relación con los animales? Y estos productos que llegan a mí no solamente en la alimentación, sino en todo lo que nombré, esos caballitos que por ejemplo yo monto cuando voy a X zoológico, a tal granja, ¿qué vida tienen? ¿Qué les está pasando? ¿Cómo hacen para que hagan caso? Porque ellos no están libres donde deberían estar. O estos animales que, por ejemplo, están en el zoológico, ¿cuál es su vida? ¿Cuál es su cosa? Porque de pronto uno en el zoológico se toma la foto y qué chévere que estuve cerca de un león, pero no me he cuestionado qué hace un león acá y por qué está encerrado, ¿sí? Entonces que nos podamos cuestionar todo eso sería como mi mayor invitación a través de este podcast. Gracias, Tao. Y en verdad, es un privilegio poder tenerte acá porque siempre escuchándote con toda la información que compartes, llevas a las personas que están a tu alrededor a cuestionarse, que muchas veces dices ciertas cosas que a uno quizás no es lo que le gustaría escuchar, pero cuando uno se queda pensando en eso dice, quizás él tenga la razón y gracias por invitarnos también hoy a cuestionarnos, por compartirnos toda tu historia, por abrirte con nosotros. Cuéntanos también cómo podemos encontrarte en redes sociales para quienes quieren seguir más de tu historia, de tus carreras, seguir también a Casa Madre Raíz. Compártenos tus redes. Sí, bueno, en Instagram, que es normalmente las redes que más movemos, está Casa Madre Raíz, que es nuestro proyecto, está como @Casa Madre Raíz. Y mi Instagram está @Tao raya al piso Buitrago. Ahí nos pueden encontrar, ahí pueden darse cuenta de todo lo que hacemos y ojalá pues alguna persona que escucha el podcast pueda ir algún día a alguno de nuestros planes que hacemos de fin de semana. Es una de las mejores experiencias, además también porque la casa se encuentra rodeada de naturaleza, es pura desconexión y pura conexión también como entre los seres humanos que habitan en ese lugar. Sí, muchas gracias a ti por este espacio y por permitirme abrirme en este tema que pues normalmente lo que tú dices no es fácil. Me recuerda a un entrenador que tuve que me decía, justo lo que usted no quiere entrenar, eso es lo que más necesita. Entonces tiene que ver un poco a veces con lo que uno no quiere escuchar, que tiene que ver mucho con el autoconocimiento. A veces culpamos a los demás muchos porque no queremos escuchar que somos nosotros los creadores de todo esto, pero es donde uno más puede encontrar libertad, cuando uno escucha lo que no quiere escuchar y tiene la valentía de enfrentarlo. Bueno, espero que este no sea el último, que más adelante podamos repetir otro episodio hablando más de las carreras que vienen, de las carreras de Súper. este año, cuando nos cuentes también de todos esos triunfos y cómo has sido capaz de superar los obstáculos que vayas teniendo para llegar a ese podio. Súper bien, no, yo siempre encantado de compartir estos espacios, de compartir contigo, me siento muy bien acá en el podcast y bueno, seguiré siendo un oyente súper fiel de los que aún no he escuchado y de los que vendrán. Gracias, nos escuchamos en un próximo episodio de Capaces Podcast, pero no sin antes invitarlos a que también nos compartan historias de personas del común, pero que también sean historias inspiradoras. Me las pueden compartir por el Instagram de Capaces Podcast o también me pueden dejar los comentarios en Spotify o YouTube y estaré muy atenta. Chao, chao. Adiós.